Creemos en la libertad, no pueden decir que este señor pone en peligro la patria. Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Cada vez que leo una encuesta, son todas operaciones las encuestas, me sobresalto y me pregunto cuál es el origen, a quienes han consultado, cuál es la fuente de la que se han nutrido esos encuestadores para mostrar una especie de consenso que supuestamente tendría el gobierno nacional. Digo, ¿habrán consultado con robots? Es una posibilidad. Con grupines, esos tipos que van a los remates y que son falsos, personas que operan en las apuestas y en la actividad que despliegan en cada uno de esos actos supuestamente lícitos, comerciales. Yo los invito a que vayan a los barrios humildes, que vayan a las fábricas, que vayan a las pymes, que vayan a los centros de estudios, a las universidades populares. Así entonces encontraremos en cada uno de esos lugares un universo mucho más diversificado, mucho más rico, mucho más potente y mucho más actualizado, menos condicionado por hacer aparecer como que lo que decidieron electoralmente en las elecciones pasadas ha sido de parte de ellos un acierto. Ya sabemos, en la Argentina 20% que puede viajar, que puede ocupar los hoteles, que puede ir a los centros de diversión, que puede pasar sus vacaciones, y un 80% que vive las frustraciones de un derrumbe económico y social. Hay gente que no puede ir desde la ciudad de Córdoba ni a Saldán siquiera. Entonces, sepamos que cuando nos encontramos frente a estos datos, tenemos que tomar una actitud de alerta, de resistencia, para concientizarnos adecuadamente. Yo no soy un operador político, yo simplemente enuncio las cosas visibles, las cosas tangibles. Y cuando lo hago, no puedo tener una participación pasiva en la presentación, al menos. Por ejemplo, si yo lo abordo ahí en este momento, a quien conoce la calle como Emanuel Berardo, del Polo Obrero, le tengo que preguntar, ¿tenemos la alternativa próxima, inminente o no, de una especie de insubordinación colectiva? Mira, la descripción que hiciste de la situación es muy acertada, porque acá la gran mayoría de la población le está pasando muy mal. Y le está pasando peor que con el gobierno anterior, que ya la venía pasando mal, porque acá no es que con el gobierno actual es la suma de todo, viene trayéndolo de los gobiernos anteriores que han venido empobreciendo al conjunto de la población, pero el ajuste de los últimos tiempos, de los últimos 4 meses, ha sido brutal, con una inflación del 60%, que te quieren vender que está bajando la inflación, pero le llevaste al 30%, y es inaccesible la alimentación directamente de las familias. Ya que vos hablabas de encuestas, salió un estudio del Centro de Almaceneros que el 44% de las familias se saltean una de las comidas, y es la cena, y se dan situaciones muy, muy graves. En una asamblea en un barrio el otro día, contaban
las compañeras que mandan a los pibes a dormir a las 7, 8, ¿para qué? Porque le dan un mate cocido, y como la película esa de la Segunda Guerra Mundial, del campo de concentración, que le hacía al pibe toda la fiesta para que no supiera la situación que pasaba, no me acuerdo ahora el nombre de la película, los mandan a dormir para que no se den cuenta que no comen y que tienen hambre. En esa situación estamos. Y la gran mayoría de la población trabajadora está planteando la necesidad de salir a la calle. Porque si no hay un reclamo organizado del conjunto de los trabajadores, la opción de los pibes es ser soldaditos de los narcos. Y la opción de los padres, o te quedas en tu casa viendo cómo los pibes lloran de hambre, o salís de caño o salís a reclamar. Preferible que salgamos a reclamar y cambiemos esta situación, como se dio esta semana. El conjunto de las organizaciones sociales y piqueteras estuvieron reclamando. Centros vecinales, las centrales sindicales CGT y CTA en Córdoba, apoyando el reclamo. Incluso algunos comedores religiosos que vinieron a plantear que hace 4 meses que se están robando la comida, Milei y Petovelo, de los comedores populares, porque la plata viene de la ONU, de un programa que se llama PNUD, de las Naciones Unidas, y no lo ejecutan. Enzo Jara, desde mucho más joven, porque hace ya 3 años que viene al programa, está identificado con las ideas que podemos llamar genéricamente libertarias. Es así. Es así, doctor. No obstante, hubo un momento de cambio que se produjo en él, pero ahora, por lo que me dice la producción, volvió a sus orígenes, que fueron los que motivaron que lo invitáramos siendo mucho más joven. Así es. Sí, yo creo que ese cuadro que ha descrito Emanuel Berardo es terrorífico. Sí, no, la verdad que es terrorífico para mí, calculo que para los que están viendo el programa, porque no sé qué me preocupa más, si la inconsistencia numérica o los delitos que él describe. Porque si vamos a hablar de robo, los primeros que roban son los que hacen gerencia con la pobreza, es decir, con los que se quedan con los planes de la gente que realmente la está pasando mal. Que por suerte esos curros se están terminando en este nuevo país que se viene. Eso por un lado. Por el otro lado... ¿Que se viene o que está actualmente vigente? No, que se viene porque todavía hay muchos cambios estructurales que realizar. Esto es solamente el principio de lo que se viene. La Argentina tiene que atravesar muchos cambios que durante 100 años por lo menos no los hizo y que por eso hoy estamos como estamos, en una situación, en un pozo sin fondo donde con una cuerda no nos alcanza para salir. Entonces es muy importante que podamos comprender que las medidas que se están tomando son necesarias, ¿sí? Hay cosas que podemos cuestionarle al gobierno en su idiosincrasia, digamos, como puede ser, no sé, homenajear a Menem como un prócer, pueden ser cosas que las podemos discutir. Quizás no es necesario, quizás no es la discusión que la sociedad necesita llevar hoy, pero sí las medidas económicas que se están realizando yo creo que son necesarias. Porque la inflación está bajando, eso es cierto, digamos, no lo podemos negar porque este gobierno no dibuja los números del INDEC como lo hacía Moreno, por ejemplo. Pero sí podemos hablar de que a pesar de que la inflación está bajando, los precios no. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo especuladores en este gobierno. El caso concreto ha sido el tema de las prepagas, donde todos los amigos de Massa, por ejemplo, decidieron aumentar los precios de las prepagas para perjudicar a la gente en detrimento de hacer una extorsión al gobierno. Entonces, cuando las regulaciones se acaben al 100%, cuando todas las empresas puedan competir en esta Argentina que se viene, vamos a ver cómo todos empezamos a vislumbrar un país más próspero. Juan Pablo Peirón es legislador de la Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio. Del Frente Cívico, doctor. Del Frente Cívico, sí. Perdón. El nombre de Juntos por el Cambio, como están todos, actualmente están divididos en distintas bancadas y concentradas unificadamente solamente para operar en una determinada dirección. Así es. Es así. Pero lo que me interesa es el aporte de ese sector social en alguna medida, a respaldar la consigna que se tiene, por ejemplo, la del diputado nacional de Loredo, de Córdoba, que dice: queremos que al gobierno le vaya bien. Y insiste en esa propuesta. Mientras que, por el contrario, el jefe de su partido, el que supuestamente en algún momento lo alentó, no tiene nada que ver con usted, que es el senador Lustó, tiene una postura completamente diferente. Ese es el tipo de disputas internas que hay en este momento en la conformación de un bloque político homogéneo. ¿Dónde se instalan ustedes? No, estamos más cerca de Loredo que de Lustó, indudablemente. Pero, a ver... Hay que lo nombré, inicialmente. Sí, más allá de
de que somos parte Juntos por el Cambio y tenemos algún tipo Por de... eso hice la pregunta Sí, tenemos con algún el tipo de error mío de y otras la que no. adscripción política. Pero en realidad, más allá de lo que escuchaba recién a él, te escucho a vos, y sinceramente estamos hartos de estar en crisis. Yo me acuerdo de que iba al primario en el Colegio de los Curas, mi padre me decía, cuiden los útiles porque estamos en crisis. Iba al liceo militar con mis 4 hermanos, íbamos los 4 en un colectivo, por favor, cuiden la plata que estamos en crisis. Vine a Córdoba a estudiar medicina, por favor, tratar de gastar lo menos posible porque estamos en crisis. Me fui a Favaloro a hacer la residencia, por favor, cuidar los pesos porque estamos en crisis. Pusimos una clínica, siempre en crisis, hace 40 años de que tengo uso de razón, tengo 50, que estamos en crisis. Estoy harto de estar en crisis y estar siempre en una situación de inestabilidad casi crónica que nos hace vivir mal, porque es imposible abstraernos del entorno. Socialmente no podemos abstraernos, más allá que nos pueda ir bien individualmente, el entorno no nos deja disfrutar. Por lo tanto, creo que esto nos está pasando con Milei, más allá que acompañemos, no, nosotros simplemente estamos acompañando muchas de las iniciativas que él está tomando, tienen que ver con terminar con esta crisis histórica de la Argentina. Estamos pagando un precio demasiado alto por la fiesta que fue la Argentina, una fiesta de corrupción, una fiesta en donde se aprovecharon del Estado tantos sectores de la política argentina, que en algún momento alguien tenía que poner un freno. En este caso fue Milei, no soy del partido de Milei, pero creo que alguien en algún momento tenía que tomar una decisión dura, pasar estas circunstancias que obviamente nadie les quiere pasar. Soy médico, atiendo gente, sé lo que es para un paciente hoy pagar un medicamento, lo que es pagar un estudio, es una crisis, la verdad que me asusta cada día, pero necesitamos en algún momento que la Argentina ponga un punto final a esta historia de crisis casi desde que tengo uso de razón. Creo que esto es un mal necesario, confío y tengo esperanza que va a ser un par de meses y que a partir de ahí esta tolerancia de la gente, que tiene que ser una enorme tolerancia, nos va a permitir vislumbrar un futuro y una esperanza para que podamos salir de esta histórica crisis que tiene la Argentina. Es así la militante de siempre, ocupando la calle, los espacios sociales y los espacios públicos. Estela Jiménez, que es la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud, y lo sigue siendo. Sí. También desde ese lugar ha estado desde hace mucho tiempo acompañándonos en el programa. Sí. Ese cuadro de relativa esperanza o ilusión que plantea desde el punto de vista de su adscripción política Peirone. No es real. Es una fantasía. ¿Se puede tener esa esperanza, esa ilusión, Jamás. esa expectativa en función de las decisiones que se van adoptando? No. Jamás se puede construir algo positivo sobre la miseria y el hambre del pueblo. Nos están sacando hasta las ilusiones, están sacando hasta las esperanzas. ¿Usted en algún momento tuvo ilusiones? Sí, no con este gobierno, pero sí las tenía. Es decir, no con quienes ganaron las elecciones y hoy gobiernan, hacer el concepto completo. Exactamente, ¿no? Y uno habla con la gente, porque yo trabajo en salud pública, soy una trabajadora de la salud pública, soy hija de trabajadores de salud pública, y vos ves a la gente está desahuciada, desesperada, arrepentida del sector donde yo trabajo, y 9 de cada 10 lo votaron. Nadie se esperó este desastre. No se puede decir que se está construyendo un país cuando se le está quitando la comida al trabajador. ¿Compañeros suyos votaron a este gobierno? Sí. ¿De la misma extracción social suya? Sí. ¿Del mismo nivel de vida del lugar donde usted vive y trabaja? Sí, exactamente. Y quizás con peores sueldos que el mío, ¿no? Sí, lo votaron. ¿Qué esperaban? Porque yo por ahí les pregunto, ¿qué esperabas? Que ajustaran a la casta. Claro, que ajustaran a la casta. Tengo preguntas para hacer. A ver, vos mencionaste algo muy interesante recién, que es que vivías de ilusiones, o por lo menos tenías ilusiones. No. Porque yo te quisiera preguntar... No hay ilusión, ya no hay. Ahora no la hay, ya no hay. Es que yo vivía una realidad. Yo te voy a decir así clara. Sí. Yo en octubre del año pasado, con 12 meses de mi sueldo, me compraba el auto 0 kilómetros que yo quería. Así de bien. Tenía mis ahorros. Soy trabajadora de la salud pública, sostengo 2 hijos, tengo mi casa, estaba por cambiar el auto. Llegaron ustedes y se destruyó todo. Nuestros ahorros
se van en la compra diaria, porque antes, con el 20% de mi sueldo, yo cubría los gastos de alimentación de mi familia y con un 15% lo que serían los servicios básicos. Hoy necesito más del 60% de mi salario para poder cubrir lo que es la comida, necesito 40% para lo que es servicios básicos y ya no tenemos resto. Y encima tenemos hijos estudiando. Yo tengo hijos estudiando, uno en la parte privada y otro entró a la universidad pública, con la angustia de no saber hasta cuándo van a tener clase los chicos en la universidad. O sea, encima les van a quitar la única chance que tiene el hijo del obrero de poder tener movilidad social, que es el acceso a la educación pública. Porque cuando hay pocos recursos, hay pocos docentes, y los alumnos tienen que ser descartables para poder estudiar en la universidad. Lamentablemente es así, entonces le están destruyendo absolutamente todo. Destruyen salud, destruyen educación, destruyen... ¿Por qué no tenían...? A ver, yo entiendo que hay mucha gente que puede estar cansada de distintas ideologías políticas, porque es cierto. Estamos cansados de un mismo gobierno que gobernó 14 años. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces yo con 14 años, como le hago ver a mis compañeras, casa, auto, y somos laburantes comunes y corrientes. Un comerciante no podía comprarse casa, auto. Si querés me voy a otra Ahora no se puede comprar ni casa ni auto. Bueno, es que nosotros queremos equiparar justamente esa situación. Ahora bajó un 40% el patentamiento de los autos. Vamos a los números concretos. Ustedes nos quieren pintar una falacia que no existe no, y no va a existir. La falacia es de decir que la universidad pública mientras el pueblo tenga hambre, esto no se construye. Un eje fundamental acá no de hay cualquier estado de gobierno. Pero la universidad no tiene presupuesto de el sistema de voucher. La universidad, mira, la universidad está funcionando con el presupuesto del año pasado, como todo en la administración pública, que evidentemente ha sido destruido por la inflación. Pero no haga esa cara, como que no hubo inflación, no fue destruido. No, lo que yo el presupuesto, es que con el presupuesto del año pasado, evidentemente no va a alcanzar. Entonces, la inflación destruyó el presupuesto de la universidad de este año que tienen para funcionar hasta mitad de año. Hasta mitad de año van a funcionar. ¿Vos sabés la cantidad de cargos que tiene la universidad pública que todavía ni siquiera están justificados? O sea, vos tenés gente que va a trabajar 3 horas. ¿Por qué bajó la inflación? ¿Qué voy a decir? Baja la inflación porque cae el consumo, porque la gente no consume. Y están cerrando los negocios que vos debes decir que defiende. Están cerrando y están cerrando las pymes, están y no cerraron en la pandemia. No cerraron. No cerraron. Pero vos puedo asegurar que justamente la red de comerciantes lo que la pandemia no destruyó en 6 meses. En 6 meses que fueron los reales, en los que estuvimos más cerrados, lo que no destruyó la pandemia lo destruyeron ustedes en menos tiempo. No. O sea, siento sensación. Perdón, no están batiendo récords. No es cuestión de acusar, estamos tratando de demostrar. Y sí, ustedes, porque lamentablemente hay 2 veredas acá. Hay 2 veredas. Si lo deja terminar a Peirón, pero hay 2 veredas, los que apoyan esto y los que no apoyan. Esa caracterización global, ustedes, a ver cómo lo distinguen. Estamos hablando desde el sentido común. Creo que acá hay que poner sentido común en lo que opinamos, porque si no nos ponemos y nos ponemos un rótulo que la verdad que no ayuda a nadie. Venimos, esto que yo dije de una crisis real, es decir, con el gobierno kirchnerista estábamos muy mal y con el gobierno anterior también estábamos mal. Es decir, hay que tomar en algún momento una decisión distinta, porque si seguimos haciendo más de lo mismo, el resultado va a ser el mismo, más pobre, más... Por supuesto que estos primeros 4 meses han sido terribles. Te lo digo vivo, soy empleado público también, trabajo, soy jefe de una terapia de un hospital público, es decir, lo mismo que está contando, y no está así tampoco, la gente no está tan desilusionada. Por supuesto que hay una situación en la cual la gente dice, la verdad no puedo creer lo que están contando las cosas, no puedo sostener. Yo te entiendo porque lo convivo con quienes me rodean. Pero creo que es este intento de estos meses es a la espera de que hay una luz de esperanza al final. Tiene que haber una luz de esperanza. Pero la esperanza y la fe es para la iglesia, no para la política. Más allá de lo que nosotros planteamos hoy, es que es cierto que la aprieta ha venido sobre la gente. Falta que nos digan que tenemos que hacer penitencia. Queremos que venga sobre esta casta, sobre esta gente que usó la Argentina en beneficio propio y se enriqueció y todos los días ven. Son los que están ahora gobernando. Estamos, a ver, sostengo porque la verdad es que hay muchas actitudes en tratar de cambiar esta realidad que fue histórica en la Argentina, que quienes nos conducían, quienes nos lideraban, quienes eran nuestros dirigentes, nuestros líderes, se enriquecieron a costa nuestra. Creo que esto va a cambiar. Demos un poco más de tiempo. Han manejado la Argentina durante 40 años lo mismo y los resultados son los que vimos hasta hace 4 meses. Demos una chance a alguien distinto. Pero los que están en el gobierno son los mismos que vienen hace 40 años usando la crisis para subir y decirle a la gente que les van a dar soluciones que no les dan.
Porque realmente Esperemos. cuando la derecha... Un poco más de paciencia. Han pasado 4 ¿Qué meses. paciencia? Hemos tenido 40 Decirle a años. un niño que tiene hambre, que tenga paciencia. Bueno, pero un niño no tiene hambre de hace 2 días. ¿Qué es dar chance? Dar chance es esperar un poco más. Esperemos los resultados de esta política, este joke que inicialmente se planteó de estos últimos 4 meses. Yo digo que hay que esperar 2 o 3 meses más. Esperemos 2 o 3 meses más. ¿Y cómo le decías a un niño que espere 2 o 3 meses más? se ¿Cómo le aguantó decías a un 14 viejo, a años, un va a poder jubilado que espere 2 o 3 aguantar meses 40 más? años. No podés plantear. No le podés decir. Ella dice, no le podés decir a un niño que tiene hambre que espere y va a decir, espero bueno, pero, 14 a ver, años que está espere planteando más. lo mismo porque en el no, gobierno tenés que darle kirchnerito, soluciones. los 10 años Bueno, antes el pasaba. Estado le tiene que dar solución para los soluciones piqueteros? ¿Y a los cuál es la pibes que solución para tienen los hambre piqueteros porque que están hacen con los planes de hipotecando la el gente? futuro. Cuando van a El protestar, gobierno, cuando no van a igual que el protestar, gobierno le sacan los anterior, planes. que no le da los alimentos a los pibes, en los barrios están hipotecando el futuro de este país. Y ustedes cuando le sacan los planes no lo hipotecan al futuro porque a veces los extorsionan cuando no van a protestar. Mira, no es lo que hacen tus compañeros. Eso es lo que en el 9 de generan, junio. mira, eso es lo que generan, porque ¿qué dicen? No es lo que generamos. A ver, Belibón y Delia, que son compañeros tuyos, se pelean para ver quién se queda hacen con los planes. delitos, cumplen delitos. Todavía no demostraron nada. Tienen a todos los ladrones ahí que tu presidente decía que el que tiene ahora de ministro de Economía era un delincuente que se había patinado 14.000 millones de dólares del préstamo y lo tiene de ministro. Bueno, Entonces, lo llamó primero para que los venga a ladrones lo tenés solucionar ahí. el problema Lo que que dejó. ponía vos Ojalá lo los tenés otros ahí. gobiernos hicieran lo Primero. mismo, sí. Segundo, nosotros somos los que le damos de comer a los pibes, que a vos no te importan, porque así si bancaron 14 años que sigan bancando los pibes, y lo que le damos de comer a los pibes somos nosotros. Mira, la iglesia a la cual le dieron, tiene el padre que dirige el conjunto de la iglesia, que ahora dirige los comedores populares, que hace 2 meses le dieron 200 millones de mangos, no entregaron un solo kilo de arroz. Es el padre de una de las diputadas de La Libertad Avanza. ¿Viste? Uno va hilando que dicen tanto de la casta y de que los negocios que tenían los anteriores, el kirchnerismo, que nosotros lo denunciamos. Que nosotros denunciamos la pandemia, el sobreprecio de los alimentos. Nosotros denunciamos todo, que se haga cargo del kirchnerismo, de la parte que le toca al kirchnerismo, porque nosotros lo enfrentamos y nos divide una línea de sangre que se llama Mariano Ferreira. Yo, viste, porque también se tiran cosas acá que somos todos iguales y no somos todos iguales. Entonces, nosotros bancamos eso. Y el propio tipo que tiene que dirigir los comedores, que no ha entregado un solo kilo de arroz, con la plata que viene de las Naciones Unidas, dice que no lo pueden hacer porque no tiene la gente, que necesitan a las organizaciones sociales que tienen una infraestructura nacional que le ponemos el lomo para que los pibes coman. Vos qué decís, que los pibes sigan aguantando. Yo digo que aparezca la comida para los pibes, para que no se sigan hipotecando el digo futuro. que si pudieron aguantar hasta acá, les pedimos que resistan un poco más porque no podemos hacer soluciones macabras. ¿Vos cómo pensás solucionar la los comida porque la problemas plata de 44? está. No está Entrega la la comida, plata. así No está de la simple. plata porque se la gastaron. No, porque te Se estoy enfiestaron explicando que viene de durante Naciones 44 Unidas, años de hay un fondo democracia de y acá están las Naciones Unidas que consecuencias. no lo ejecutan. Creo O sea, que no es- me parece que pasa con todos los libertarios, están lejos de la realidad, no caminan nunca una calle, es no que no saben lo que es entienden de entrar a una economía. villa, no saben lo que es entrar a un hospital, no saben lo que es entrar a una escuela, no saben, ustedes no saben si la lo que se es robaron la tener hambre, vacuna ni también tener que saben. darle de comer Perdón, a alguien. Estela. Yo advierto en el discurso de Peirone sensibilidad, y por eso le quiero preguntar, con lo que dije al comienzo, la introducción, que en realidad estaba prevista para otras cosas sobre el consenso que recogen los encuestadores. ¿Usted advierte en la sociedad entre las personas que conviven, comparten el mundo con usted, el trabajo, la actividad pública, la actividad privada, consenso para aguantar? Sí, sí, totalmente. Estuve en Buenos Aires, fui a Uruguay a dar una charla el sábado y me subí a 3 taxis y me gusta la opinión de esa gente que uno no tiene relación. Y la verdad que noté un consenso en general de todos, de una esperanza, de la expectativa de que hay esperanza, es decir, que hay que hacer un pequeño esfuerzo más, porque no tenemos otro camino. ¿Cuál es el plan B? Porque si de pronto hay un plan B que digamos, esto no funciona, el kirchnerismo, que vuelve el kirchnerismo a gobernar Argentina, eso pretendemos. Entonces, me parece que tenemos que hacer, yo los entiendo, o sea, trato de ser solidario con ustedes, interpretar lo que les pasa, porque me pongo en lugar de ustedes también. Pero creo que no tenemos alternativa. Tenemos que en estos meses hacer un esfuerzo sobrehumano por No hay tratar de tolerar alternativa, o sea, eso. el hambre del pueblo y del trabajador es... Sí, no es- yo te escucho a vos y vos me escuchás a mí. Es que no Entonces- entienden. ¿Bien? entonces- Así como a usted se le puede cuesta hablar. hablar,
así le cuesta escuchar a la gente No, cuando no, si tiene yo hambre y está estoy de pasando todas las- necesidades. Tengo Ustedes empleados, tienen que estoy del entender, otro lado, eso no lo tengo saben. comedores en mi ciudad, o sea, hago lo Ustedes mismo que haces vos de otro lugar. tienen el modelo hegemónico también teníamos ahí una historia arriba. en esto que planteas de los comedores. ¿Cuántos comedores el dinero del recurso público no llegaba porque la intermediación era donde se quedaba la gran mayoría del recurso? Tienen Esto- pruebas. No, sí, hay cientos. Si querés, nos sentamos después que termine el programa y te No, cuento no, un no, montón porque de a lugares. veces Métalo en cana. les encanta. Estamos tratando Métalo en de Hay que- buscar. Si hay estamos delito tratando hay de que buscar denunciar entre y hay que todos, en un obrar, esfuerzo porque si no se van con conjunto, ese una cuento de que alternativa los para otros son Argentina. corruptos. 40 años Viven- nos demostraron que no íbamos a ningún lado, que cada vez estamos peor, viviendo 40 peor. años. Sí, hace 40 años estamos cada vez peor. Entonces, es el momento, 40 años. es el momento de hacer. Acá nos un olvidamos quiebre que en la gran historia crisis de y creo Argentina que este hombre empieza al menos está planteando cuando una alternativa ustedes distinta. son Probemos con una alternativa cómplices distinta a ver si la Argentina de una cambia. deuda Si en con el 6 Fondo meses, Monetario 8, 10 meses, Internacional no logramos algún que bosquejo de instala esperanza, todo esto. nos sentamos a charlar de vuelta. Ustedes saben ¿Cómo muy es bien. probar con una alternativa distinta? No, mirá, acá el problema de todos estos 40 años, y podría ir más atrás, pero tomemos los 40 años de la De la desde democracia, la parece que dictadura les esta molesta, parte. claro, les todos los que molesta la democracia, Todos los parece. que gobernaron son responsables de esta situación. Se tienen que hacer cargo de que han sometido al país a la miseria y el hambre. Y en beneficio de lo mismo de siempre. Y en beneficio de los que estaban también durante la dictadura, que ahora, por ejemplo, el patrón de Milei le puso el ministro de Trabajo. Y acá se gobernó para el mismo sector social durante los 40 años que tomamos de la democracia. Porque se gobernó para el campo, se gobernó para las grandes industrias y para los banqueros. Y el conjunto de los trabajadores nos vimos empobrecidos durante toda esta década. Lo que hace falta acá para cambiar no es una política solamente financiera y que te cierren los números mientras pasan hambre los pibes. Acá lo que hace falta es que los trabajadores, que el salario mínimo esté por encima de la línea de la pobreza. Ahora está por debajo de la línea de la indigencia. En ese marco de que los trabajadores trabajan de sol a sol y no llegan a cubrir las necesidades básicas de su familia tiene que un comedor popular y tampoco hay comida en el comedor popular, no hay una salida. Pero siguen haciendo grandes fortunas, la timba financiera, los ojeros y el FMI que se lleva todos los meses la tara. Que se patinó el gobierno de Macri. Yo soy sojero también, tengo campo. ¿tá? Ayer salgo del maíz, me comieron todo el maíz, tiene 2 granos el maíz en todo el campo, en una situación que no sé, es decir, vos tenés que ponerte del otro lado y no creer que todo es lo que te cuentan. No todo lo que me cuentan. En el campo, hay sequía, le ponen la guita. ¿Quién le pone la guita? El gobierno le puso la guita durante toda la historia de este país, que le ponen la guita al campo ante cualquier cosa. La ruta en Córdoba, la grande obra de infraestructura en Córdoba, es la ruta para los ojeros. Lo que pasa es que se han quedado con la teoría del valor. Acá la obra pública de esta provincia es para los ojeros. Acá lo único que se la llevan en pala durante décadas son los ojeros. Vos tenés que venir a trabajar, venite conmigo a Río Tercero y hablamos. En Río Tercero están suspendiendo las grandes industrias. Manuel, nos tenemos que ir a la pausa unos minutos y ya retornamos. Disculpen, cada uno de los que ¿Vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar sus monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. No importa, lo saco de acá y no condicionaron más nuestras políticas. Este libro que me ha facilitado, me ha obsequiado por prudencia y por pudor, porque lo caracteriza no en la calle. En la calle no tiene ningún pudor. Acá en el programa puede tenerlo. Lenin, 100 años, la vitalidad de sus aportes, guía para los desafíos de la izquierda. Es un día propicio para la lectura de la historia del pensamiento de uno de los líderes que revolucionaron el mundo. Es un tiempo propicio. Me voy a volver por un momento, en realidad no empecé a hablar de Córdoba. Digo, regresar a Córdoba por un momento es importante. Y esto para Peirones, porque desde el Frente Cívico libran una batalla para que se reconozca la existencia del Tribunal de Cuentas y sus facultades. Exactamente. La gente a veces no tiene idea de lo que es el Tribunal de Cuentas, que controla todos los gastos, erogaciones que hace el Estado. Ahora,
La pregunta es esta. Es un tribunal de cuentas que ha sido elegido también por el pueblo, al igual que ustedes, que el gobernador, que el vicegobernador. ¿Puede tener el poder de neutralizar una política de gobierno? No. El Tribunal de Cuentas tiene como función controlar que cada uno de los gastos que haga el gobierno estén contextualizados en las exigencias que demanda la legalidad. Pero no puede decir en qué se va a gastar y en qué no. Lo que no está bien hecho, lo que llega a manos del Tribunal de Cuentas y no fue los procedimientos previos realizados como corresponde, el Tribunal de Cuentas lo puede vetar. Pero solo veta lo que no está realizado en forma correcta. No tiene potestad para decir que sí o que no. Entonces, hoy hay frenados un montón de cosas que le achacan a nuestro Tribunal de Cuentas. Esto no se paga a proveedores porque el Tribunal de Cuentas no lo autoriza. Si todo el procedimiento previo se hizo como corresponde, se habilita el pago sin ningún problema. Nosotros no podemos decir páguenle a este o páguenle a este sí o este no. Simplemente si estuvo bien hecho el procedimiento de pago y la legalidad garantiza que el Tribunal de Cuentas lo avala con la tranquilidad de que se le paga como corresponde en tiempo y en forma. Pero no frena nada el Tribunal de Cuentas. Eso es una excusa que el gobierno de Yarlora está poniendo para no cumplir con un montón de cuestiones pendientes, utilizando como excusa el Tribunal de Cuentas. La pregunta no tenía nada de inocente porque cada vez que los medios aluden al Tribunal de Cuentas dicen el senador juez, adviértase, el senador nacional juez, es de otro poder, el Congreso de la Nación, y aluden a su predominio en el Tribunal de Cuentas y que ejecuta actos políticos a través del Tribunal de Cuentas para impedir los actos del gobierno de la provincia. No, eso es mentira. Y yo tengo un caso puntual, se lo voy a contar rápidamente. Nosotros tenemos un puente en Río Tercero que cruza un río que falta terminarlo, donde los productores de la zona no pueden pasar justamente su producción, valga la redundancia, porque ese puente no está. Pidieron terminar de hacerlo. El costo inicial que se licitó fue de 400 millones. Como no aparece nadie, porque el costo real era más de 600 millones, al mes se volvió a llamar a licitación. A 500 millones. No se presentó nadie. ¿Qué hizo el gobierno de la provincia? Directamente contrató a una empresa en forma directa por 888 millones. ¿El tribunal qué hizo? No aprobó esto, porque hay por lo menos alguna sospecha o una mínima de la intuición de que algo raro. ¿Por qué si llamaron a licitación y no se presentó nadie? Llamaron por 100 millones más, no se presentó nadie y le dan en forma directa por el doble. O sea, intentaban subcontratar para que nadie se presentara y terminar dándole a una empresa amiga. Esto es un modus operandi que han visualizado nuestros tribunos en mucha obra pública y eso sí es algo que el Tribunal de Cuentas puede frenar porque dice, a ver, expliquen, no, ¿por qué por 400 no hay nadie, por 500 nadie, pero aparece uno en forma directa por casi 900? Estas cosas son muy, muy comunes en el gobierno y en eso el Tribunal de Cuentas se está cuidando porque le está cuidando el dinero de ustedes. Está diciendo, muchachos, esto cuesta tanto, no me contraten de forma directa por el doble. Esto es un ejemplo de tantas cosas que están pasando. El de ustedes, podemos decir el de nosotros. El de nosotros. Porque yo no soy parte de ninguna excepción. No, del cordobés. Del cordobés de la ciudad. Claro, exacto. ¿Cómo es la represión hoy en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba? Mire que yo comienzo con una afirmación. ¿Cómo es la represión? No le pregunto, ¿hay represión? No. Totalmente. No, porque tiene la misma línea que viene del gobierno nacional. En eso coinciden acá en Córdoba que... Perdón, ¿hay alguna diferencia entre el actuar de las fuerzas de seguridad de hoy en Córdoba con respecto a la del anterior gobierno, de los anteriores gobiernos de los últimos 20 años en Córdoba? Todo este nuevo gobierno, secretario de Seguridad, han tomado la línea de Patricia Bullrich. Porque acá el gobierno de Yarlora está todo el tiempo planteando que quiere que el gobierno de Milei le vaya bien, pueda desarrollar todas sus políticas y que va a firmar el pacto del 25 de mayo, anda haciendo campaña por todos lados con este tema. Y está llevando adelante acciones del mismo tenor, porque hace un tiempo, hace un mes atrás, una cosa así, en Villa La Lonja, que es una zona jodida, desarrollaron lo mismo que se desarrolla en Rosario. Agarraron, detuvieron
a una cantidad de pibes y pibas del lugar, en un operativo de saturación, los filmaron, los pusieron a todos de rodillas en el piso, es decir, un régimen de terror para con los pibes que, es decir, en todos lados hay de todo, digamos, pero se hizo una saturación y agarraron a todo el mundo, solamente porque vivían en ese lugar. Ya muestra que tienen esa posición. Y acá han avanzado muy fuertemente con la cuestión de reprimir las movilizaciones que no son masivas para meter miedo. Cuando fueron los cacerolazos, cuando se votaba la ley ómnibus, acá hubo una autoconvocatoria en el Patio Olmo que fue fuertemente reprimida con detenidos, y también con la judicialización de los activistas, porque yo estoy con pedido de elevación a juicio por reclamar los alimentos para los comedores populares al gobierno anterior. El pedido de elevación a juicio para con usted, ¿de cuándo proviene? Viene del gobierno anterior de Schiaretti, que lo desarrollaron. ¿Por qué? Lo desarrollaron porque Schiaretti no es ningún tonto y se veía que venía una situación de mayor ajuste y de mayor reclamo del conjunto de los trabajadores y dijo, bueno, vamos a empezar a judicializar para limitar. Entonces, no solamente yo, sino por ejemplo, el secretario general de ATE, que también está imputado en la misma causa, Soledad Díaz, ex legisladora del Frente de Izquierda, y otros compañeros de la unidad piquetera, que estábamos reclamando alimentos. Y eso es lo que hacen operativos de saturación, que evidentemente han sido en estos últimos, en las últimas acciones, desde diciembre hasta ahora, han sido sobrepasados por la magnitud de la movilización que no han podido contener. No por amistad, sino por convicción le digo que yo le tengo mucho respeto a Quintero, al ministro de Seguridad de la provincia. Me cuesta entender que pueda estar identificado de alguna manera con la política siniestra de Patricia Bullrich. Nosotros no lo pensábamos, porque hemos tenido muchas veces, hemos compartido reuniones una persona con o la que se puede dialogar, compartir o no algunos criterios. Nunca hemos tenido, por ejemplo, yo esperaba, conociéndolo de anteriores ocasiones a Quintero, que íbamos a tener un diálogo. Nunca pudimos tener un diálogo con Quinteros antes de una movilización o acciones de este tipo. Pero bueno, hemos tenido muchos reclamos en la calle en común con Quintero en otros momentos y ahora, bueno, está desarrollando algo totalmente diferente a lo que nosotros esperábamos. Era por lo menos bueno que destacara que anteriormente había tenido un diálogo fecundo con él y había podido mantener. De hecho, cuando nosotros no teníamos representaciones en la legislatura y ellos sí, hemos discutido. Y no quiero mentir y decir que presentó algo o no, pero lo hemos discutido al menos, presentaciones de proyectos que la verdad no me acuerdo si finalmente se presentaron, fue hace mucho tiempo o no, pero de ahí a lo que es ahora, una diferencia enorme. ¿Cómo evalúan los jóvenes, Jara, la situación actual en Córdoba? Bueno, en Córdoba seguimos teniendo el mismo déficit que tenemos por lo menos de hace 20 años. Primero, ¿hay un ingreso a la libertad avanza de parte de jóvenes? Sí, por supuesto. A ver, dígame si se puede cuantificar. No, la verdad que no, porque es un movimiento que crece todos los días. Es más, a mí una respuesta muy astuta. No, lo que pasa es que a Milei lo hicieron presidente los jóvenes, entonces yo no le puedo decir son 1000, 2200, 100 personas, porque la verdad que esto es más, casualmente hace poco se le ha dado, la Libertad Avanza nació como movimiento, se construyó como alianza y hoy ya es un partido político como lo es la Unión Cívica Radical, el PJ, entonces bueno, hay que darle la entidad que se merece. Hoy hay jóvenes afiliándose todos los días, yo realmente no he conversado con Bornoroni para preguntarle cuántas fichas de afiliaciones tiene, pero a la sede usted ve que los chicos se llegan, consultan y están motivados porque se mueve. Sí. ¿Cómo es el aporte, cómo es el grado de pertenencia que tienen los jóvenes con la Libertad Avanza? No, bastante bien. ¿O hay críticas? No, obviamente que hay críticas, por supuesto, porque en ese sentido nosotros los liberales, libertarios, no somos ovejas, digamos. Cada uno tenemos, yo planteé una discrepancia con el gobierno al principio del programa, que fue lo de envalentonar a Menem como un prócer. Para mí no fue un prócer. Hacerlo, el convertir el Salón de las Mujeres en el Salón de los Próceres justo el Día de la Mujer es una provocación innecesaria. Obviamente que yo no me voy a encasillar en cosas que no son, pero yo voy a lo técnico, digamos, las medidas que está tomando el gobierno,
están fantásticas en ese sentido. Y aparte Milei está haciendo muchas de las cosas que dijo en campaña y por eso la gente lo respalda. Ahora, ¿por qué la mayoría de la juventud ha empezado a participar mucho en esta situación? Porque, bueno, están en un gobierno donde hay libertad de expresión, cosa que no ha pasado en los anteriores. Porque es más fácil, digamos, ser comunista en un país liberal, que es mucho más difícil ser liberal en un país comunista, ¿no? Porque en Venezuela los jóvenes no pueden opinar como opinan los jóvenes en Argentina, en Cuba los jóvenes no pueden opinar como opinan en China, podremos numerar Corea del Norte ni hablar. Acá no hay como. Pero ustedes saben lo que es el comunismo, porque siempre lo nombran como si. No, sí, por primero supuesto, Argentina no es comunista, partamos de la base. No, ha tenido gobiernos con políticas comunistas. Cuando uno proscribe las ideologías de los otros, como ustedes lo pretenden hacer, que quieren regular, qué se va a enseñar adentro de los colegios, especialmente referida a la historia de nuestro país, eso es censura. A ver, eso es ir en contra de la ideología de los chicos. Que se cuente, por ejemplo, en el 24 de marzo, que se cuente que hubo inocentes y culpables de ambos lados. ¿Eso es regular? Si vos conoces bien la historia, vas a saber sí que el 24 de marzo conmemoramos y vamos a recordar a los 30.000 compañeros que han sido asesinados y desaparecidos por la dictadura cívico-militar. Porque en todos los excentros ¿Y saben qué? no va a ser Entonces, hasta que ustedes no aprendan la historia, no vamos a poder debatir de eso. Si vos me vas a plantear la memoria, que sea una memoria completa. La memoria está completa. ¿Sabés cuándo va a estar completa? Cuando todos los milicos nos den la lista de dónde dejaron los cadáveres de cada uno de los argentinos que murieron, porque eran trabajadores, porque eran estudiantes, porque se oponían a un tipo de régimen, un régimen de gobierno que son ustedes. Eso, nosotros. Porque los mismos, esos que estaban en la época del proceso, la derecha y todos los que están apoyando hoy a Milei son los que llevaron a todos estos argentinos a la muerte. ¿Y sabes qué? Enriqueció con la 1050 durante afortunadamente, así como hay cuando nadie podía sacar un crédito hipotecario, cuando estaban los milicos, el que más se llenó los bolsillos fue Néstor Kirchner con la resolución 1050. Así que si vamos a hablar de historia, hablemos de historia completa, ¿entendés? Porque cuando todos estaban dando lucha en la batalla, en la calle, digamos, yo te lo reconozco. ¿Sí? La izquierda en ese sentido siempre se mantuvo ahí. Ahora, el kirchnerismo, por ejemplo, fueron los que más se enriquecieron con la dictadura militar, porque Néstor Kirchner con la resolución... Pero por supuesto, está en la justicia. Porque con la resolución 1050, cuando nadie podía sacar créditos, cuando nadie podía sacar créditos para acceder a una vivienda, el expresidente Néstor Kirchner sí, que en ese momento ni siquiera era presidente. Entonces sus vínculos con la dictadura fueron bastante estrechos. Le hacía falta sacar un crédito para una... Le hacía falta en aquella época a Néstor Kirchner un crédito para una vivienda. Me parece que está medio... ¿Sabe por qué después cambió el discurso que quería el ejército de San Martín? Porque tenía todos los terroristas dentro del gobierno. Tus datos no están fundamentados, pero lo bueno es que puedas hablar de la historia argentina completa, ¿sabes? Y respetar la memoria de todos los trabajadores y todos los estudiantes que han hecho que hoy tengamos un sistema democrático. Porque sabían que no se lo iban a reconocer como un delito de lesa humanidad. A pesar de todo, ha permitido que llegue alguien como Milei a la presidencia y que no dejo de confiar en que esos mismos trabajadores y estudiantes sean los que le pongan los puntos y los límites a este señor que cree que va a destruirnos lo más importante que tenemos los argentinos, que es el Estado. El Estado presente. El Estado presente. Todo estuvo muy presente en los años de democracia. Por eso tenemos la cantidad de analfabetos que tenemos, el sistema de salud quebrado, la economía fundida. Uno de los mejores sistemas de salud. Si Peirone tuvo oportunidad de ver el video que se difundió el 24 de marzo del gobierno, del gobierno nacional, y si se formó una opinión sobre ese video. A ver, más allá de todo, yo fui al liceo militar y soy subteniente de reserva. Y yo le diría, más allá de esta discusión, que la verdad que no nos ayuda en nada, de que si fueron 8.000 o 30.000. Fueron 30.000. Bueno, eso decís vos. Fueron 30.000. Esta postura casi intransigente de parte de este sector que sostiene, yo le diría que vayan a hablar con los familiares del coronel Larrabure. ¿Sabés quién es el coronel Larrabure? Que murió en un pozo después de 6 meses quemado por colillas de cigarrillo. Entonces, hay que verlas de un lado y de otro las cosas. Esta es una discusión que no va a terminar nunca, pero tenemos que tratar de poner... No, es una discusión que ya estaba dada, un debate que ya está dado y no, ustedes no lo van a venir a cambiar. Más allá que el gobierno... Que termine de decir lo que estaba diciendo, para entender bien la visión que tiene. Yo tengo una visión de que en esto obviamente que los militares se equivocaron y mucho,
¿tá? Pero esto fue una guerra inicialmente. No, no hubo una guerra. No, el fue una Estado guerra. Fue una no guerra puede haber inicial una donde el guerra terrorismo cuando es tomó el una postura, Estado el que hace abuso el gobierno de Estado, de sus autoridades y su poder. Eso no es una el gobierno guerra. en ese momento, fue un genocidio. a cargo de los militares, que la verdad que fueron buscados por el pueblo, porque los mismos políticos pidieron que alguien se haga cargo de la situación que era en ese momento inmanejable. Y el pueblo este lo votó. gobierno, aparte, la única forma que el pueblo elige un gobierno es por las urnas. Obviamente, lo que pasa es que ustedes hablan, cuando hablan, la gente lo buscó, hablan de lo mismo que hoy están apoyando a Milei. Claro, siempre el mismo sector. Entonces, un momento de pausa. Claro, tenemos que tenemos que hablarlos todos. Claro, tenemos que escucharnos, porque vos tenés tu postura. Si fuera, recién te escucho de Milei, que decís que a Milei lo acompañó el 60% de la población de la Argentina. El 60%. No es cierto, no es cierto. A ver, vamos. ¿Estoy equivocado? No es cierto. No es cierto. Estábamos hablando de un balotaje. En un balotaje sacó el 64%. Bueno, si a Milei no lo acompañó el 60%, quiere decir que al otro no lo acompañaron porque no lo quería. Voy a volver a Córdoba. Obvio, no son. Sí. No son el 57, por favor. No sé si la sociedad lo quería, pero al otro seguro que no, por eso no ganó. ¿Se avecinan movilizaciones inminentes? Va a haber movilizaciones en los próximos días, muy fuertemente. Nos vamos a movilizar el conjunto de los trabajadores. Estamos reclamando ante una situación que ya hemos descrito, que es muy grave para los trabajadores, para los jubilados, para el conjunto de la población. Nos vamos a movilizar, vamos a ir el 1 de mayo, vamos a movilizar en el paro de la CGT el 9 de abril, vamos a movilizar fuertemente, vamos también a movilizarnos... 9 de mayo. 9 de mayo, el 9 de mayo, pero el 25 también nos vamos a movilizar masivamente, como hubo movilizaciones masivas el 8 de marzo y el 24 de marzo, rechazando una política negacionista que dice que acá hubo una guerra cuando está claramente establecido que el golpe militar, ya las organizaciones, el ERP, etcétera, estaban totalmente desarticuladas. Fue un golpe cívico-militar por las empresas que hoy siguen dirigiendo la economía de este país, para someter y liquidar una generación de trabajadores, porque los que fueron desaparecidos eran delegados de fábrica, eran activistas obreros, y ellos fueron los desaparecidos. Y la discusión de que hubo una guerra es totalmente falsa, porque el Estado, que tiene el monopolio del ejercicio de la violencia en un país, la ejerció sobre la población trabajadora. Entonces no hubo una guerra, hubo una dictadura militar que reprimió, desapareció y asesinó a los trabajadores y a las personas de este país. Entonces eso tiene que quedar en claro. Porque si no, estamos negando la historia que todos conocemos y que es internacionalmente reconocida. Perdón, ¿fue todo qué? Fue una guerra porque los terroristas estaban financiados internacionalmente. Entonces, cuando vos estás financiado por otros no, si seguro que andaban la barbaridad que dice Milei, como ayer o antes que estaba diciendo que Mussolini y Hitler eran socialistas. Partido Nacional Socialista del Partido del Permite un segundo, me permite. La verdad que me da mucha pena, les digo en serio. Estas posturas tan intransigentes, estas posturas, la verdad, hacen que la Argentina esté como esté. Creo que si tenemos esta postura en la cual no nos escuchamos, no tratamos de poner un punto medio, no les buscamos. No, en serio, porque estas posturas, son absolutamente intransigentes. Es imposible poder modificar algo cuando uno es tan intransigente. Creo que esto tenemos que cambiarlo. Son hechos históricos. Argentina pide que tengamos una postura distinta, tenemos que sentarnos en la misma mesa, ver qué puntos nos unen, cómo podemos buscarle las soluciones a todos estos problemas que parecen históricos y que nos han llevado como estamos. Entonces, porque vos estás del lado de la patronal y yo de los trabajadores, entonces no vamos a tener un punto en común. Porque vos vas a defender a capa y espada los intereses de los ojeros, los intereses de la patronal, y yo voy a defender los intereses de los trabajadores. No vamos a poder acordar salarial de los trabajadores públicos. Pisada totalmente, porque como es cierto, como dice... No lo quería dejar pasar por alto. No, es cierto. De ninguna manera. La línea que bajó Milei de que los salarios tienen que estar estancados y que tienen que ser sometidos a su mínimo exponente, la cumple Yarlora al pie de la letra. Es el mejor alumno que he tenido. Realmente nos ha decepcionado a todos. Yo creo que Yarlora pensaba muchos que lo han votado
y capaz que había un rezago del peronismo, no tiene nada, es puramente derecha, y yo creo que es más, Schiaretti quedó hecho un poroto al lado. Entonces, no nos deja de sorprender, Yarlora, tenemos los salarios pisados. Esta es la lógica que quiere este gobierno. Este gobierno nacional, que obviamente hace muy buena mella acá en el gobierno provincial, donde los trabajadores tenemos que pasar a ser esclavos. Vamos a trabajar para comer y para pagarnos el techo, y hasta ahí nomás. No tenemos más derecho a nada. Nos quitaron los derechos a todo, porque cuando vos le quitas la capacidad de consumo del trabajador, la capacidad de tener un sueldo que pueda disponer, y lo sometés a todo. Y si tenés una paritaria por encima de lo que dictan, no te la firman. No te la firman, no avalan. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? En la época de la dictadura. Solamente en la época de la dictadura, el Ministerio de Trabajo no avalaba los convenios que hacían los gremios con las patronales. Dígame si estamos lejos de eso. ¿Y ustedes tienen alguna propuesta efectiva desde el gobierno provincial de lo que deben ganar? No, al contrario, nos dan el 50% del índice inflacionario. ¿Qué es lo que les proponen? Exactamente, lo que nos están dando desde que subió Yarlora y desde que está Milei en el gobierno, el 50% de lo que sería el índice inflacionario, que está totalmente dibujado, porque no me vas a decir que es un 10%, cuando uno va al supermercado y el aceite subió un 30%, los servicios subieron un 200%, el transporte va a subir de nuevo porque la nafta sigue subiendo. Acá lo que hay es, obviamente, quieren someter, un la derecha viene a someter. La última opinión, porque nos vamos, ya termina el tiempo. Hay un error de conceptos económicos Cada que es más joven. Hay un error de conceptos económicos abismal. A ver, ¿cuál es? La inflación, digamos, se produce porque es un fenómeno monetario, ¿sí? Como se están liquidando los pesos que están de más, obviamente que la inflación está bajando. Se entiende que los precios no están bajando y por eso justamente se están abriendo las importaciones, porque seguimos teniendo los mismos vivos que han sido amigos del kirchnerismo y que claramente están haciendo una jugada extorsiva con el gobierno. Entonces eso la gente lo tiene que entender, que en el medio de esa extorsión, los que están en el fuego cruzado somos todos los ciudadanos. Entonces, obviamente que los precios no van a bajar. Para que entienda eso, la gente tiene que ser economista. No, pero tienen que leer el libro de ellos, porque el libro de economía normal no sale de eso. O no ser de izquierda. Claro, sí, porque los de izquierda no entienden de economía. Peirano llamó a la tolerancia y a la comprensión. Pero hay algo que uno le tiene que decir. La izquierda nunca llevó a un país a una crisis económica. ¿Cómo que no? La Por ejemplo, a la derecha nos sometió todo. ¿Cómo que no? La Unión Soviética, la China de Mao Zedong. ¿Cómo que no? Mira, a la izquierda vos le podés indagar muchas cosas, pero Cuba, Venezuela, están bárbaros. Y Estela dice que acá se cumplen los mismos presupuestos que de la política nacional. Sí, lamentablemente sí. De situación que ustedes, se lo dije al final, pueden haber observado. Le agradezco a cada uno de los que vinieron y que pasen un fin de semana que sea por lo menos con menos lluvia para que puedan estar en actividades junto con sus hijos, con su familia y donde puedan. Si es que hay algún margen para tener actividades, cosa que yo también dudo. Hasta la próxima. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo!